Vamos. Listo. Bueno, les daba yo la bienvenida a esta sesión síncrona y les hablaba acerca de las finanzas. Hay finanzas personales, que son de las que les menciono, que el dinero que entra a mi bolsillo y el dinero que sale de mi bolsillo, o el dinero que entra como producto de mi trabajo y que sale con el fin de satisfacer necesidades y realizo gastos. Las finanzas corporativas, que son aquellas que están en las empresas, cuánto venden, cuántos son sus ingresos, cuánto gastan, cuáles son sus gastos que realizan para poder obtener esos ingresos, pues le llamamos finanzas corporativas. Ahí hay utilidades o hay pérdidas. Espero que no se corte ya ahorita la comunicación. Es por la falla de internet, por la lluvia. Ya ven que adolecemos pues sin querer reconocerlo en este país con una deficiente eh, pues eh, promoción o proporción que nos proporcionan un internet deficiente. Pues las finanzas corporativas, existen las finanzas públicas, el gobierno, ¿verdad? El gobierno recibe ingresos y realiza egresos, es decir, lo que entra y lo que sale. Y hay un déficit público si se gasta más de lo que se ingresa, o un superávit público si se ingresa más de lo que se gasta. En ese caso de las finanzas públicas, pues no es sano tampoco un superávit. Un déficit, pues mucho menos, ¿no? Debe de estar ahí equilibrado. Si lo que se recibe de ingresos es lo que se gasta, pues estaría en un uso eficiente de los recursos. No se obtienen utilidades en los gobiernos. Y por último tenemos las finanzas internacionales, que son aquellas que se realizan entre países, ¿verdad? Los flujos de efectivo que van y que vienen por concepto de exportaciones, de importaciones, de inversiones en otros países o de inversiones que llegan a este país, etcétera. Ahí están esas finanzas internacionales que también tienen que ver con un saldo final. ¿Es un saldo superavitario o un saldo deficitario? Entonces, las finanzas son eh, es muy amplio el campo de acción de las mismas. Nosotros en este curso hablaremos de los principios de las finanzas, ¿verdad? No hablar de temas más adelante porque tenemos otro curso de Finanzas 2, pero para los alumnos de Mercadotecnia es suficiente con lo que vemos aquí, puesto que su especialidad va encaminada a otra área. Bueno, hablando ya del tema de este día, vamos a ver la diapositiva que traigo preparada. Sí la ven, ¿verdad? Se está cargando, maestro. Ok. Ya se ve. Ya se ve. Bueno, el tema de hoy son las instituciones y los mercados financieros. Aprovecho para, pues, hablarles acerca de las crisis que se presentan dentro de cada país, provocada luego a veces por la voracidad de quienes manejan las instituciones financieras. Y en el video que aparece por ahí, pues hay que ver esas fallas que se cometen en el sistema financiero y que sí generan muchas ganancias para algunos, pero también provocan pérdidas para otros, ¿verdad? ¿Cuál es la función principal de las instituciones financieras o intermediarios financieros? La función principal es actuar como un canal de distribución de los ahorradores netos, es decir, lo que las familias, las empresas y los gobiernos eh, depositan en las instituciones financieras, y estas instituciones financieras canalizan esos recursos a los prestatarios netos, que pueden ser las mismas familias u otras familias, las mismas u otras empresas, y los gobiernos mismos u otros gobiernos. Es decir, nosotros mismos somos somos la fuente de los recursos, ¿no?
ahorramos en las instituciones financieras y estas canalizan los recursos a quienes los demandan. Hay muchas instituciones financieras, generalmente pensamos en los bancos, pero antes de hablar de eso, veamos un poco el sistema financiero mexicano. El sistema financiero mexicano es un conjunto de instituciones, mercados e instrumentos en el que se organiza la actividad financiera, con el fin de movilizar el ahorro a sus usos más eficientes. Ese es el principal objetivo del sistema financiero, canalizar el ahorro, ¿sí?, a los usos más eficientes, es decir, a los inversionistas o a los prestatarios que van a realizar pues proyectos de inversión que generen para un país como el nuestro, pues generen empleo, generen riqueza. El sistema financiero hace que los recursos que permiten desarrollar la actividad económica real, es decir, producir y consumir, ¿Qué vamos a comer lleguen. ahorita? Nomás dime con qué vamos a comer. Esmeralda, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? Lleguen desde aquellos individuos a los que les sobra el dinero. El les sobra no quiere decir que solamente los que tienen ingresos muy altos, ¿no? Que luego a veces llamamos los ricos. No, cualquier persona que tenga un excedente de dinero puede ser un ahorrador. Lo que pasa es que en nuestro país el ahorro no es una costumbre muy común, ¿verdad? Se ahorra muy poco. Tenemos una propensión marginal al ahorro muy baja. Generalmente nuestro consumo es el que es muy alto. Y eso, naturalmente, que es por el bajo ingreso que se tiene en grandes tamaños de población, ¿no? Una gran población en México, pues apenas alcanza con sus gastos, perdón, con sus ingresos para sus gastos y poco les queda para el ahorro. Quienes tienen dinero y no lo necesitan en el corto plazo, es de las personas que luego a veces podemos considerarlo así, para comprar algo o pagar sus deudas, lo aportan al sistema financiero a cambio de un premio. Ese premio se conoce como la tasa de interés. Quienes necesitan en el corto plazo más dinero del que tienen, es decir, aquellos que quieren gastar lo que no tienen en efectivo, pues necesitan dinero, para lo cual ellos van a conseguirlo o obtenerlo de alguna institución financiera. Y estos están dispuestos a pagar un costo. Este costo no es otra cosa más que la tasa de interés. La tasa de interés es el precio del dinero ajeno o el costo del dinero ajeno. Lo podemos interpretar de esa manera. Tanto así los bancos pagan un interés como los bancos cobran un interés. Y algunas otras instituciones financieras, como vamos a ver ahorita más adelante, citarlas únicamente, también hacen esa intermediación y claro, como es un negocio, pues no pueden regalar el dinero o prestarlo sin intereses. En resumen, la principal tarea del sistema financiero es empatar las necesidades y deseos de unos, es decir, los ahorradores, con las necesidades de otros, los deudores. En dicha labor, los bancos y las tasas de interés juegan un papel central. Ese es el principal objetivo o la principal tarea del sistema financiero. En nuestro país, el Banco de México es la institución más importante en esa materia. Una de las tareas del Banco de México es promover el sano desarrollo del sistema financiero para garantizar que funcione sin alteraciones sustantivas en favor del desarrollo económico, que sea accesible para los usuarios y opere en un ambiente competitivo y eficiente. Es a través de este sistema que el Banco Central lleva a cabo sus labores para cumplir con su objetivo prioritario, que es cuidar que el dinero en la economía no pierda valor. Es decir, que no pierda capacidad de compra a lo largo del tiempo. El objetivo, pues, del Banco de México es promover el sano desarrollo del sistema financiero, ¿verdad? Que se logren los objetivos en materia de política económica por parte del gobierno federal y que también se logre el objetivo fundamental de toda la política monetaria que hace Banco de México, que es la de cuidar el poder adquisitivo de nuestra moneda.
que el peso no se devalúe, no pierda valor por factores como la inflación interna o la inflación externa. Las instituciones financieras las hay de una gran variedad. Voy a citar aquí las comisiones que regulan a las instituciones financieras. La más importante o la más grande es la Comisión Bancaria y de Valores, la CNBV. Esta Comisión Bancaria y de Valores, bueno, pues regula el sistema bancario, ¿verdad? El sistema, que eso es la banca comercial, las instituciones de ahorro y crédito, como por ejemplo las cajas populares, o bien algunas otras instituciones como las arrendadoras, las afianzadoras, perdón, las arrendadoras, los almacenes generales de depósito, la Bolsa Mexicana de Valores, el sector bursátil, las casas de cambio, incluso las bolsas, las casas de bolsa. Esta Comisión Bancaria de Valores tiene una gran responsabilidad para que el sistema financiero, además de brindar esa oportunidad de obtener crédito o obtener ganancias sobre nuestro ahorro, permita que las instituciones cumplan con lo que nos promete, ¿no? Que no un banco no vaya a desaparecer o que un banco no vaya a cumplir con sus obligaciones con sus ahorradores. Entonces es muy importante que estas comisiones pues funcionen adecuadamente y sean verdaderamente vigilantes del sistema bancario y de valores. La Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro, la CONSAR, que ya sabemos es la que se ocupa de vigilar que nuestro ahorro que está en las diferentes afores pues tenga rendimientos y que también no vaya a desaparecer de la noche a la mañana con nuestro dinero, ¿verdad? Esa comisión conocida como la CONSAR, pues es la que nos deja dormir a veces tranquilos cuando pensamos que nuestro dinero para jubilación está generando ganancias. La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, no queda mucho por explicar, son a las instituciones de seguros, ¿verdad? Que nosotros conocemos, hay un gran número de ellas en el país, y las de las fianzas, es decir, aquellas que otorgan fianzas con el fin de que se puedan llevar a cabo los contratos de créditos o bien de obra pública que se realizan en nuestro país. Ya hablé un poco de la banca comercial, ¿verdad? La banca de inversión y el sistema bancario paralelo. ¿Qué son estos? Bueno, los bancos comerciales se encuentran entre las instituciones financieras más importantes de la economía, porque ofrecen a los ahorradores un lugar seguro para invertir su dinero y otorgan tanto a los individuos como a las compañías préstamos para financiar inversiones, como la compra de una casa nueva o la expansión de un negocio. Eso hacen los bancos comerciales. ¿Qué son los bancos de inversión? Bueno, son instituciones que ayudan a las compañías a recaudar capital. El capital, como vamos a ver más adelante, pues es lo que le da forma a una empresa, ¿no? En forma de acciones. Los bancos de inversión ayudan a las empresas a recaudar ese capital. Asesoran a las empresas en operaciones mayores como fusiones o reestructuraciones financieras y participan en actividades de negociación y creación de mercado. La función más importante que tenemos nosotros de la banca de inversión, pues es la que se ocupa de realizar ese tan anhelado deseo de recibir capital por parte de las empresas, ¿no? A través de la emisión de acciones, colocan las mismas y el capital llega a las empresas para realizar sus proyectos de inversión, que luego pues son los que le dan vida a todo el sistema de valores que también es muy relevante en una economía, la Bolsa Mexicana de Valores. El sistema bancario paralelo, hablábamos de los bancos comerciales, la banca de inversión y el sistema bancario paralelo,
Identifica un grupo de instituciones que se dedican a las actividades de préstamo, de manera muy similar a los bancos tradicionales. Sin embargo, estas instituciones no aceptan depósitos y por lo tanto no están sujetas a las mismas regulaciones que los bancos tradicionales. En 2010, en Estados Unidos, se aprobó la ley Dodd-Frank de reformas a Wall Street y protección al consumidor en respuesta a la crisis y la recesión financiera del periodo 2008 a 2009. Ustedes me podrán decir, bueno, ¿y esa crisis a mí qué tanto me puede ayudar para entender las finanzas? Pues ya saben ustedes que cuando dice el dicho, si ves las barbas de tu vecino remojar, pues ponla, ¿cómo? Ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar, dice por ahí el dicho, ¿no? Bueno, pues en el video que ustedes van a ver o tienen por requerimiento ver en esta semana, pues van a darse cuenta de la crisis financiera que se presentó en Estados Unidos en el periodo 2008-2009 y el por qué se tuvo que emitir una ley con la cual se pudiera, en cierto modo, eliminar la probabilidad de que se presentaran crisis similares en el futuro. Porque esto, además de haber afectado el sistema financiero norteamericano, pudo haber traído consecuencias de un desastre económico mundial, ¿verdad? No olvidemos que la economía norteamericana, pues, tiene gran influencia en la economía mexicana y también en la economía mundial. Allá tienen, dicen los economistas, allá les da un pequeño resfriado y ahí a nosotros nos anda dando pulmonía, ¿verdad? Entonces, hay una integración muy importante entre las dos economías y de ahí que es también relevante darnos cuenta de lo que pasó en esa crisis y qué puede pasar en nuestro país si no se cuida. Bueno, hasta aquí tienen algún comentario, alguna pregunta. No, maestro, gracias. Ok. Bueno, hablemos ahora de los mercados financieros. ¿Qué son los mercados financieros? Los mercados financieros son foros en los que proveedores y solicitantes de fondos realizan transacciones de manera directa, mientras que los préstamos de las instituciones que realizan sin el conocimiento de los proveedores de fondos, es decir, los ahorradores, los proveedores de los mercados financieros saben a quiénes se prestan sus fondos o dónde se invierten. Los mercados financieros clave son el mercado de dinero y el mercado de capitales. Cuando nosotros escuchamos mercados financieros, inmediatamente pensamos en el mercado de capitales, puesto que este es el más conocido, el más popular, el más relevante, hablando en términos de influencia económica, ¿verdad? Bueno, pues el mercado de dinero se llevan a cabo transacciones en instrumentos de deuda a corto plazo o valores negociables. Generalmente en este mercado de dinero se realizan operaciones entre empresas y bancos, ¿verdad? Una empresa puede negociar un valor con un banco y este banco puede trasladarlo a otro banco, refinanciar, ¿verdad? Las operaciones financieras. Lo más común es el mercado de capitales, es decir, donde se llevan a cabo las transacciones de valores con vencimiento a largo plazo. Y se dice con vencimiento porque en realidad las acciones no tienen fecha de vencimiento, ¿verdad? Los bonos sí tienen fecha de vencimiento, generalmente son sus vencimientos mayores a un año, 5 años, 10 años, 15 años, etcétera, ¿no? Ese mercado de capitales es el que sustenta el mercado de valores, es el más grande, es el más importante. Para recaudar dinero, las empresas recurren a dos fuentes. La colocación privada, que implica la venta directa de la emisión de un nuevo valor a un inversionista o grupo de inversionistas, como una empresa de seguros o un fondo de pensiones. O bien, oferta pública, que es la venta de bonos o acciones al público en general. Esta oferta pública es también la más importante.
Las empresas pueden obtener dinero a través de estas dos fuentes, la más barata y la más eficiente en su obtención de recursos, pues es el de oferta pública. Cuando una compañía o entidad gubernamental vende bonos o acciones directamente a los inversionistas y recibe efectivo a cambio, se dice que ha vendido valores en el mercado primario. Una vez que los valores comienzan a negociarse entre inversionistas, se vuelven parte del mercado secundario. Supongamos una empresa como Cemex, ¿verdad? Que realiza una oferta pública para obtener recursos para una nueva planta que va a iniciar operaciones. Bueno, pues esta empresa emite acciones al público en general, se llama una oferta pública, a través de la banca de inversión y que entran a la compra a los inversionistas de cualquier parte. Cuando se venden estas acciones a esos primeros inversionistas, se dice que están en el mercado primario. Son acciones del mercado primario. Pero estas acciones, una vez que ya compró el primer adquiriente de las mismas y luego las vende a un tercero, pues es que ya entraron al mercado secundario, que eso es lo que le da vida al mercado de valores. Ese mercado secundario es el que fortalece al mercado de valores. Pareciera algo que no tiene mucho sentido, pero así es. Le voy a poner un ejemplo. El mercado primario de automóviles y el mercado secundario de automóviles. Me sacó, no sé por qué. El mercado primario de automóviles, pues son los que salen de agencia, ¿verdad? Por primera vez el adquiriente. Y el mercado secundario de automóviles es cuando este ya pasa a una tercera persona o a una segunda, tercera, cuarta persona. El mercado secundario de automóviles le da vida al mercado primario, porque si no existiera el mercado secundario, el mercado primario no crecería, ¿verdad? Entonces es fundamental ese mercado secundario en un ejemplo que les doy de los automóviles y también lo es en el mercado accionario. Después de la transacción en el mercado primario, cualquier negociación de valores no implica directamente al emisor, es decir, en el mercado secundario. Y este último no recibe dinero adicional por tales transacciones posteriores. Ese ya lo recibe quien lo compró por primera vez, es decir, entre los inversionistas. El dinero fluye de los inversionistas que compran acciones a aquellos que las venden, y las compañías cuyas acciones se negocian no se ven afectadas en gran medida por las transacciones. El mercado primario es aquel en el que se venden valores nuevos y el mercado secundario se considera como un mercado de valores que ya están en circulación. Los individuos, las empresas y los gobiernos que proveen y solicitan fondos pueden ser, sabemos, nacionales y extranjeros. Por otro lado, el mercado de dinero se genera por la relación financiera entre los proveedores y los solicitantes de fondos a corto plazo. Son fondos con vencimientos de un año o menos. El mercado de dinero existe porque hay algunos individuos, empresas, gobiernos e instituciones financieras tienen fondos inactivos durante un tiempo que desean invertir en un activo relativamente seguro para obtener intereses. Al mismo tiempo, otros individuos, empresas, gobiernos e instituciones financieras requieren financiamiento estacional o temporal. El mercado de dinero reúne a estos proveedores y solicitantes de fondos a corto plazo. Se negocian bonos del gobierno, CETES y papel comercial, que es un pagaré negociable que no tiene una garantía específica. Es emitido por sociedades anónimas con autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y cuyas acciones se cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. No cualquier empresa puede entrar al mercado de dinero, eso hay que señalarlo, ¿no? Solamente aquellas que ya tienen autorización y que cotizan en bolsa, lo cual pues limita esa fuente de financiamiento para las empresas micros, pequeñas y un gran número de medianas. Las grandes son las que están cotizando en el mercado de valores. El mercado de capitales, como ya lo mencionamos, es un mercado que permite a los proveedores y solicitantes de fondos a largo plazo realizar transacciones.
Esto incluye las emisiones de valores de empresas y de gobiernos. La columna vertebral del mercado de capitales está integrado por las diversas bolsas de valores que constituyen un foro para realizar las transacciones de bonos y valores. También existen los mercados de capitales internacionales. Me quedan 10 minutos, es lo que les decía, que nos corta el tiempo. Los valores clave del mercado de capitales son los bonos, o sea, la deuda de largo plazo, y las acciones comunes y preferentes, que es el capital patrimonial. Bueno, aquí mencionamos algunos ejemplos, que son las acciones comunes, pues son aquellas que obtienen un rendimiento o un dividendo en caso de que la empresa emisora tenga utilidades o quiera repartir las mismas. Sin embargo, las acciones preferentes son aquellas que garantizan al comprador un rendimiento, es decir, la empresa emisora está comprometida a pagar un dividendo fijo de manera periódica al tenedor de la acción preferente. Estas acciones preferentes son diferentes a las acciones comunes, por eso al final dice, tienen preferencia sobre las acciones comunes en el pago de las utilidades. En el mercado de capitales existen varios agentes o varios entes económicos que son los que se dedican al corretaje o a la venta de los productos financieros, también por consignación. Mencionamos aquí que el mercado de corretaje, pues es donde interviene el famoso corredor, ¿verdad? Una acción la vende a un inversionista y él obtiene una ganancia, ¿sí? El mercado de consignación, por otro lado, pues son aquellos que valores, venta de aquellos productos que genera el mercado, ¿sí? Ofrecen también valores a la venta y pues en caso de dado de que haya alguna, pues se realiza la misma y se obtiene una ganancia, ¿verdad? Aquí yo les pediría que leyeran esa parte. Y para terminar el día de hoy hablaría de los mercados internacionales de capitales. Sabemos nosotros que existen bolsas de valores en el mundo y que son un termómetro muy importante para medir el comportamiento de las economías, de la economía mundial y de la economía mexicana. Por ejemplo, el indicador de Wall Street, de la bolsa mexicana, perdón, de la bolsa de valores de Nueva York, o el indicador de la bolsa de Londres o de Tokio. Por cierto, en el caso de Tokio, pues ahí en esta semana eh, se esperan cambios en política monetaria en cuanto a las tasas de interés en ese país y que van a tener consecuencias en el resto del mundo. Y México pues no va a ser la excepción, ¿verdad? Entonces hay una integración ya cada vez mayor entre las diferentes economías y de ahí que las finanzas internacionales pues están jugando ya un papel relevante en el campo de las finanzas. Es una especialidad que si alguno de ustedes luego tiene interés en la misma, pues puede especializarse, ¿no? Que es un área muy, muy atractiva y también de mucha y gran remuneración económica. Bueno, les voy a pedir que lean vean el video de la crisis financiera del 2008. Aquí está el link, ¿verdad? Y pues esta es la bibliografía, Principios de Administración Financiera. Es el link del libro también. Este archivo pues lo tienen ahí en su aula. Si alguien ahorita quiere copiar el link de ahí, pues ahí se los dejo un momento. Y el del video, pues nada más hay que darle clic donde aparece la chica viendo o hablándonos acerca de lo que va a presentar el mismo. Muy bien, pues eso es todo por el día de hoy. Espero yo que haya sido de su utilidad. Y si tienen alguna duda, alguna pregunta sobre los temas que se están viendo y para resolver sus actividades, no se preocupen si me mandan un correo a las 12 de la noche o a la 1 de la mañana. Yo en la primera oportunidad que tenga los leo y les mando una respuesta. Me pueden escribir 1, 2, 3, 4 veces. Yo no me molesto porque lo hagan. Para eso estoy, para apoyarlos. Ojalá sí se comuniquen conmigo y no dejen al final
lo de las actividades. Si alguno no la pudo entregar, la uno o los foros que se han hecho, pues mándeme un mensaje, mándeme su grupo y su grado para poder abrirles las actividades y no dejarlo hasta el final. Bueno, pues muchísimas Disculpe. gracias. Buenas noches. Una pregunta. Sí. Esta presentación. ¿Me escuché? No te escuché nada, pero ahorita como la estoy grabando, la voy a subir a la plataforma. Ah, sí, esa era mi duda, que si la presentación la subiría Sí. a la plataforma. Sí, así es. Ok, gracias. Para servirte, hasta luego. Muchas gracias, jóvenes. Buenas noches. Buenas noches, maestro. Gracias, buenas noches. Gracias, profe, nos vemos. Buenas noches. Gracias, buenas noches.